Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar de esta actividad, donde lo que buscamos es socializar información que hoy día se está manejando en niveles muy específicos, muy académicos y de expertos en este tema, y queremos llevarlo en realidad a un nivel lo más simple posible y lo más abierto para gente que se interesa en esto, porque trabajan en estos ámbitos o simplemente porque les interesa. Entonces estamos eh, aceptamos una invitación de Bendito Residuos junto a Ecodiseño CL para construir este pequeño espacio que se hace una pequeña presentación y luego viene una parte de preguntas para compartir, donde lo más rico siempre se da en ese espacio de preguntas. Así que por favor, las dudas que vayan quedando las van entregando. A, a Antonio, a los que están ahí en la parte ahí moviendo las perillas, que estar atentos cuando es muy común que alguien se integre o se le active el micrófono sin querer y eso empieza a competir con la persona que está exponiendo. Una vez que yo esté exponiendo ya no veo a nadie, entonces yo no puedo bloquearlo. Entonces ahí es importante que la persona que está anfitriona, si a alguien se le abre el micrófono, cerrárselo al tiro para que no se pierda la continuidad del audio. Bueno, voy a compartir para empezar a hablar del tema que nos pidieron hoy. Específicamente a mí me pidieron hablar de complejidad, que es algo que nos puede asustar, nos puede complicar, nadie quiere cosas complicadas. Entonces uno dice, bueno, no, pero ¿cómo esto de la complejidad? ¿Cómo puede ser algo bueno? ¿No es cierto? Entonces el tema es cómo entramos en estas temáticas y qué tiene que ver con la sostenibilidad. Que estos son estos miércoles de sostenibilidad. eh, la semana pasada, el profesor Felipe Díaz nos hizo una presentación muy interesante que nos puso una serie de énfasis para acercarnos a la sostenibilidad. Yo hoy día voy a profundizar en un aspecto específico y cómo se relaciona con todo lo que estamos viendo desde esta mirada que se llama la complejidad. Eh, Antonia, si me puedes confirmar si se ve la pantalla completa. Se ve perfecto, Alejandro. Sí, se ve Está. perfecto. Se ve Ya, perfecto. muy bien. Bueno, vamos a entrar en la temática que nos convoca, que no se acaba acá, ¿no? Esto sigue avanzando a lo largo de 4 exposiciones que vamos a hacer, que vamos tocando distintos puntos para avanzar hacia la sostenibilidad. Hoy día tiene que ver con la complejidad, con los sistemas complejos. ¿Y por qué hablamos de la complejidad? Porque estamos, como sociedad completa, haciendo una transformación cultural enorme, a la cual nosotros le llamamos la sostenibilidad, ¿no es cierto? La preocupación por el medio ambiente, las dinámicas para hacer una transformación, para bajar los impactos ambientales, pero en la gran mayoría de las acciones que hoy día vemos a nivel mundial, son acciones que siguen siendo lineales, ¿no? Nosotros hablamos de un enfoque lineal y un enfoque circular. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer esa transformación? Y la complejidad es uno de los factores que nos ayuda a entender lo que está pasando. La complejidad es un modelo de análisis que fue creado hace unos 40, 50 años atrás, sistematizado, para estudiar los sistemas naturales. Porque cuando querían estudiar los sistemas naturales, no una población en un ecosistema, empezaron, o sea, la matemática que existía, el enfoque biológico, el enfoque químico, no era suficiente para entender lo que se estaba observando. Entonces se crearon modelos de estudio que permitieran incorporar estas maneras de organización que tiene la vida y a la cual se le llama sistemas complejos o sistemas complejos, sistemas de análisis complejo, que ocurre cuando las poblaciones son muy grandes, ¿no? Cuando hablamos de una colonia de bacterias donde hay millones o miles de millones de bacterias, entonces no es posible seguirlas una a una, cuando además estos elementos esenciales de esta comunidad se comunican activamente entre ellos y donde además aparece un factor
que es la principal sorpresa y que llevó a la creación de este modelo de sistemas complejos, y es que empiezan a aparecer en la interacción de todos estos individuos, que son muchos individuos y con mucha interacción, empiezan a aparecer lo que se llaman propiedades emergentes. Estas propiedades emergentes modelan las posibilidades de la comunidad, ¿no? Cuando antes de que se integre como un sistema complejo, cuando son pocos individuos o tienen poca interacción, las propiedades son perfectamente describibles. Se pueden describir fácilmente con las matemáticas previas a los sistemas complejos. Básicamente con la matemática incluso newtoniana, ¿no? Pero cuando aparecen las interacciones complejas, la matemática que existe no permite entender. Las relaciones que hay empiezan a multiplicar y crean lo que se llaman las propiedades emergentes, que son nuevas propiedades de esa población que solo aparecen cuando se llega a un nivel de sistema complejo. Y esas propiedades emergentes hacen que todo explote, literalmente, ¿no? Que todo se salga de control, por decirlo de cierta manera. No se puede describir ni la cantidad de elementos, ni la diversidad que tienen, ni las interacciones que hay entre ellos, ni las capacidades, porque aparecen estas propiedades complejas que hacen que todo sea, entramos en el terreno de lo incierto, todo puede pasar. Cuando entramos en esa dinámica, entramos en un espacio infinitamente más creativo, y que tiene que ver con la diversidad de la naturaleza, ¿no? Cuando uno ve un espacio natural donde hay miles de soluciones posibles y están todas vivas y todas interactuando a partir de una fuente común, tú te das cuenta que en realidad es la naturaleza con su modelo de interacciones complejas creando soluciones diversas, muchas soluciones posibles, y todas empiezan a ocupar sus espacios, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, por una parte, entramos en la incertidumbre, pero por otra parte también entramos en la creatividad, o sea, empezamos a romper la caja, literalmente, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza ocupa esto de una manera muy, 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 muy positiva, ¿no es cierto? Ahora, esta teoría de sistemas complejos, porque así se le conoce, permite un modelo interdisciplinar de estudio para comprender y gestionar procesos no lineales, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Entonces, otra manera de llamar a la complejidad es llamar sistemas no lineales, ¿no? Esta teoría de sistemas complejos estudia los sistemas no lineales, porque las interacciones ya no son solamente lineales. No es que si yo hago un impulso y le aplico una cierta cantidad de energía a un sector, va a pasar siempre lo mismo. No, porque están estas propiedades emergentes de los sistemas complejos. Entonces pueden pasar muchas cosas muy diversas, muy inesperadas. Entonces entramos en un ámbito completamente desconocido. Literalmente es entrar en lo desconocido. A medida que se va estudiando la naturaleza, nos damos cuenta que en realidad no sabemos nada, literalmente, ¿no? Nosotros como seres humanos, esto pasa en nosotros, ¿no? O sea, la red neuronal, tanto cerebral como en todo el cuerpo, sigue, ¿no? La única manera de estudiarlo y de comprenderlo parcialmente es utilizando teoría de sistemas complejos. Y ahí nosotros tenemos esas capacidades de tomando los mismos elementos culturales que están disponibles en nuestra cultura, podemos crear cosas nuevas. Somos nosotros actores de esa creación, pero ya no como un ser biológico, sino que como un ser social. Entonces, esta característica de los sistemas complejos, que viene desde la biología, ¿no? de las poblaciones biológicas que están distribuidas en todo el planeta, también nosotros como seres humanos lo empezamos a vivir desde un punto de vista social. Y eso es extraordinariamente interesante. Ahora, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué nosotros somos actores de esta creatividad? Tiene que ver básicamente, desde la biología ya lo teníamos, pero desde las interacciones sociales viene de la constatación de los mismos factores que permiten los sistemas complejos de la naturaleza, pero aparecen en nuestra sociedad. Cantidad de individuos, ¿no? O sea, los 8.000 millones de personas que hoy día somos sobre este planeta, hay que pensar que hace 100 años atrás éramos 2.000 millones de personas.
O sea, la población sobre el planeta se multiplicó por 4, en realidad por más de 4, en los últimos 100 años, algo que no había pasado nunca, 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 jamás en la historia, ¿no? Se pasó ahora. Y no fuimos muy conscientes de eso, pero ocurrió. Pero no solamente somos más personas, sino que interactuamos de manera infinitamente mayor que la que teníamos hace 100 años. O sea, hace 100 años, para poder comunicarse con otra persona, hablábamos, nos mirábamos, compartíamos y nos mandábamos cartas. Hace aproximadamente 150 años empezamos a mandarnos telegramas, el telégrafo, ¿no es cierto? Pero que era con puntos y rayas, una forma de comunicación bastante poco amistosa. Había que ser experto en la traducción de los puntos y las rayas, pero era muy bueno, ¿no? Mucho más rápido que una carta, era instantáneo. Pero ya este siglo, ¿no? Primero, bueno, el siglo pasado, finales del siglo XIX, perdón, aparece la radio, que se masifica en el siglo XX, donde ya es una comunicación instantánea, pero unidireccional. Solamente el que emite es el que está creando contenido y comunicando, y el otro solo recibe, ¿no es cierto? Pero eso ya lo llevó a nivel de todo el planeta. Y luego aparece la televisión en el siglo XX, y luego aparece el teléfono, donde ya es bidireccional. O sea, yo entrego una información y el otro me responde, y yo entrego y me responde, y empezamos entonces a crear sistemas de comunicación que terminan en lo que hoy día tenemos, como este que estamos usando en este momento, que es bidireccional y que no solamente es un mensaje, sino que es una imagen, es muchas cosas interactuando, ¿no es cierto? Pero que además tenemos nuestros teléfonos que nos permiten comunicarnos a un nivel increíble. Entonces somos muchas personas con un nivel de interacción gigantesco, lo cual construye las condiciones para empezar a funcionar como sistemas complejos, como sistemas no lineales a nivel social. Y eso abre un espacio gigantesco, porque en la naturaleza esto pasa, ¿no? Nosotros vemos grandes praderas, grandes poblaciones llenas, llenas de animales, pero también lo podemos ver en un rinconcito, en un bosque, nos vamos a un detallito y ahí viven miles de seres, ¿no? Debajo de un tronco. Entonces pasa a todas las escalas, ¿no es cierto? Donde lo que ocurre en realidad es que no hay un equilibrio, ¿no? A nosotros que nos encanta el equilibrio y querer tener las cosas controladas, acá eso no existe, ¿no? Y si uno mira poblaciones biológicas, no existen, no están en equilibrio, están siempre fluyendo, cambian continuamente y no solamente cambian ellos, sus acciones, sino que cambian sus estrategias. Si estábamos acostumbrados a que se comportaban de una manera, de repente empiezan a comportarse de maneras inesperadas, ¿no es cierto? Y creamos un entramado de comportamientos que continuamente van cambiando y que se van adaptando y que es parte de la creatividad de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, hace muy poquito, un par de días, miraba un video de una mujer, una psicóloga, que estaba hablando de una problemática social y ella decía, es que en realidad tú no eres, tú estás siendo, ¿no? Le decía a la persona que estaba consultando. Entonces, ahí nos damos cuenta que incluso nosotros mismos no somos algo fijo, tampoco estamos en equilibrio. Nos estamos moviendo, pero no nosotros biológicamente, sino que es lo que entendemos que somos nosotros, cómo interactuamos con los demás. O sea, los seres humanos socialmente también entramos en esta dinámica, ¿no es cierto? Y eso es muy, 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 muy interesante porque nos abre un espacio y nos mete en una posibilidad de interacción que no existía, que no estaba. Entonces, en primer concepto que quiero introducir es que cuando hablamos de complejidad estamos hablando en realidad de no lineal. La no linealidad no es posible entenderlo de manera lineal. Por eso fue necesario crear una matemática específica y modelos de estudio para entender estos comportamientos no lineales. Ahora, este comportamiento lineal es lo que en realidad nosotros creamos a lo largo de cientos de años, ¿no? La mecánica newtoniana, la matemática newtoniana, que es una construcción maravillosa del pensamiento, fue alucinante lo que se pudo hacer, que permitió un desarrollo tecnológico y social sin precedentes, ¿no? A partir de eso se crearon los materiales que nosotros usamos hoy día en el presente, la manera de tener papel, la manera de tener acero, la manera de tener plástico, viene de esa matemática. Lo que buscaba, a lo que aspiraba, era a poder predecir, la predictibilidad, a tener un conocimiento exacto, ¿no? Esa matemática apuntaba a eso. Pero a partir de la emergencia, ¿no? De que emerge una nueva visión física, que Einstein es la persona que lo trajo y lo plasmó en la teoría de la relatividad y luego se desarrolló en la
mecánica cuántica, a lo largo del siglo XX, toda esa certeza, esa exactitud se rompe. Y ya no se habla de cosas ciertas, inamovibles, sino que se habla de probabilidades de que algo exista. Y entramos en un nuevo escenario. Y si ustedes se fijan, todo esto que les estoy describiendo pasó a lo largo del siglo XX, en 100 años. En 100 años pasamos a hacer eso de 2.000 millones a 8.000 millones, tener todas estas capacidades de comunicación que nos mete en la posibilidad de estas propiedades emergentes como sociedad, pero además todas las posibilidades de comunicación, o sea, todo eso está pasando al mismo tiempo, pero también nos catapulta a un escenario inesperado, que es este escenario incierto, inabarcable, inexacto, un escenario complejo, ¿no es cierto? Que puede sonar a, guau, qué interesante lo que está pasando, pero también puede ser terrible, pues si queremos tener certeza, queremos tener cosas fijas, queremos saber a qué nos podemos asir, ¿no es cierto? Bueno, estos modelos y la comprensión de lo que está pasando nos dice que en realidad eso ya no existe. Nosotros ya no vivimos ahí. Y si miramos cualquier espacio de la sociedad, nos damos cuenta que es así. Hace 100 años el tema era alimentarse, no tener hambre. Pero hoy día la alimentación no, pues hoy día es ya, pero ¿y cuántos lípidos y cuántos azúcares y qué es lo que pasa con mi cerebro y la flora intestinal que yo tengo? Es que es súper complejo. Y la salud es lo mismo, o sea, ya no es solamente no estar enfermo, quiero saber la causa, y ya no es cualquier remedio, y es la interacción con las otras personas, y cómo mi salud afecta a la salud de los otros, y en la educación pasa lo mismo, ¿no? Ya no es simplemente ir al colegio. No, pues ¿qué pasa? ¿Cómo me educo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las...? Y así, si vamos mirando cualquiera, las comunicaciones, el lenguaje, en todos lados aparece. Es evidente que ya estamos viviendo ahí. Pero como no lo nombramos, como no lo estudiamos, no se nos entra en la piel. No lo incorporamos en nuestra forma de avanzar. Y cuando hablamos de sostenibilidad, acá voy a hacer una discreción, voy a romper un poquito el molde y voy a decir, hagamos la relación cuando hablamos de lineal y circular. Decimos, hoy día estamos en una economía lineal y queremos pasar a una economía circular. Pero si miramos las descripciones que tenemos en los medios de comunicación masiva de economía circular, ¿qué es esencialmente lo que nos muestran? Que este es la primera gráfica que se hizo de economía circular cuando el concepto fue planteado hace 40 años atrás, en que decían, mira, los procesos hoy día están pasando de manera lineal, pero deben ser circulares. O sea, lo que se hizo fue pasar de dibujarlo de manera lineal a dibujarlo como un círculo. Y si miramos lo que ha seguido luego de esos 40 años, nos damos cuenta que en el Cradle to Cradle, en la Ellen MacArthur Foundation y lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Incluso si miramos la hoja de ruta de economía circular de Chile, hacemos lo mismo. Entonces, seguimos mirándolo de la misma manera, pero dibujándolo como un círculo, porque estamos centrados en el reciclaje. Cuando hablamos de economía circular, la comprensión que hoy día tenemos de economía circular es mucho más amplio que el reciclaje. Va mucho más allá, es mucho más exigente, es mucho más entretenido, mucho más valioso. Lo que queremos aplicar es en realidad una mirada no lineal, salir de la linealidad. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esto? ¿No es cierto? ¿Cómo vemos esta competencia que existe hoy día entre lo lineal y lo no lineal? Este desafío de transformarnos a una comprensión no lineal, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos un pensamiento lineal todavía, que prima en la gran mayoría de la sociedad, queremos hacerlo todo de una vez y rápido, ¿no? Porque queremos comunicarlo, ¿no? Felipe hablaba la semana pasada, decía, repórtalo rápido, repórtalo este año, o sea, vamos, que quiero ver los resultados, porque nos movemos a una velocidad que pensamos que así tiene que ser, ¿no es cierto? Tristemente, cuando lo hacemos así, lo que logramos es implementar soluciones simples y baratas, pero que suelen ser parche. En realidad no entran en un pensamiento no lineal, ¿no? Nos quedamos en una aproximación lineal, pero que habla de conceptos de sostenibilidad. Entonces, necesitamos en realidad un proceso mucho más profundo de pensamiento. El desafío de la no linealidad es gigantesco.
¿no? El desafío es muy, muy, muy grande, nos obliga a pensar de una manera nueva. Las herramientas que hoy día estamos levantando para innovar desde la sostenibilidad, como el ecodiseño, nos obligan a tener un pensamiento distinto, completamente distinto. La manera en que yo pienso, el enfoque de ciclo de vida, las herramientas de medición que hoy día están disponibles desde ahí, son mucho más complejas. Nos obliga a hacer un ejercicio mental eh, que abarca un pensamiento que ahora es planetario, literalmente, ¿no? La mirada lineal dice, a ver, acá tenemos una materia prima y tengo un mercado, y yo tengo la plata para invertir en esto. El negocio lo hago. Punto. No se preocupa de nada más. Cuando en realidad el desafío, ¿y eso qué es lo que genera? O puede generar enormes daños ambientales, enormes daños a las personas, etcétera. Hoy día no, hoy día nos obliga a mirarlo de otra manera. Ya, sí, puede ser negocio, puedo tener la plata y puede haber un mercado, pero ¿cuáles son los efectos a todos los actores? ¿Qué pasa con la cadena de valor? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el territorio que está en ese entorno donde yo podría hacer ese negocio? ¿Cierto? Entonces, es un desafío enorme. ¿Cómo avanzo hacia allá? Incluso cuando ya lo tengo claro y digo, ya, voy a hacer el cambio, aparecen otros actores que yo digo, no, si todos queremos ir a la sostenibilidad, no. Todos queremos que desaparezcan los combustibles fósiles, no. No, acá vemos, pongo una foto que me dio mucha risa, pero es muy real, ¿no? Es muy, muy real. Personas que dicen, no, yo amo el CO2. Entonces, bueno, es la diversidad, ¿no es cierto? Es esa diversidad social en la cual vivimos y que no podemos pasar en alto. O sea, no podemos decir, no, es que todo tiene que pensar como yo pienso. No, no, porque no funciona así. No, la política es el arte de ponernos de acuerdo y construir a partir de esos acuerdos, construir acuerdos. Entonces, la complejidad también nos obliga a escuchar a todos los actores y ver por qué piensan que es muy bueno el CO2, ¿no es cierto? Que el CO2 no es un contaminante. Uh, la complejidad también nos llama a involucrar todos los puntos de vista. ¿Se fijan? Entonces no es solamente una cosa científica, es una cosa social, política, económica. Entonces, ¿cómo avanzamos para incorporar todo eso? Y entender que la mirada debe ser mucho más profunda, incluso más lenta, entendiendo que los cambios deben ser muy grandes, muy, literalmente tenemos que cambiarlo todo, ¿no? La manera en que producimos, la manera en que consumimos, la manera en que movemos las cosas alrededor del planeta, que es desquiciada, ¿no? O sea, ¿por qué movemos tantas cosas? O sea, por Dios, o sea, ¿qué tanta necesidad tenemos si en realidad tenemos todo al lado? Pero bueno, son cosas que tenemos que aprender a mirar, son cosas que tenemos que aprender cómo lo hacemos para que aporte al beneficio de todos, ¿no es cierto? Entonces, es un tremendo desafío, pero tenemos que abordarlo desde la complejidad. No podemos seguir mirándolo de una manera simple, de decir, ah, no, si yo tengo la solución, ya hay que hacer esto. Eso es irreal. Eso es irreal. Está fuera de la complejidad en la cual hoy día nosotros vivimos. Lo interesante es que esto nos llama a una enorme riqueza, a una enorme riqueza. Eh, cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces, cuando nosotros creemos que hay que cambiar, nos da miedo perder lo que hoy día tenemos. Lo interesante, ¿no? Y es algo que nosotros lo hemos experimentado acá en Chile con los proyectos que estamos realizando, y tenemos muchos ejemplos a nivel mundial, es que cuando lo miro de manera lineal, se genera riqueza, pero en el corto plazo, y mucha pobreza en el largo plazo, ¿no? O sea, empezamos a generar eh, problemas que son cada vez más graves y más caros y más complejos de solucionar. Pero cuando integro la mirada de la sostenibilidad con toda su diversidad y con toda su complejidad, empezamos a generar riqueza que no solo es a corto plazo, sino que es también a largo plazo. Pero es una osadía pensar así, porque no estamos acostumbrados. Por eso muestro este ejemplo, y con esto ya termino, de un proyecto que estamos haciendo con una serie de actores acá en Chile, expertos en ecodiseño, expertos en agricultura sintrópica, expertos en enfoque sistémico desde el punto de vista social, antropólogo y sociólogo, experto en investigación científica, para levantar la primera planta solar regenerativa de Chile. Que no les puedo explicar de qué se trata, no hay tiempo en este momento, más adelante hablaremos de este proyecto,
pero es un proyecto que lleva un par de años realizándose y es increíble la riqueza que se puede levantar de una planta solar si es que yo integro los otros elementos. Puedo duplicar la riqueza que puede generar una planta solar. Entonces, pero nos obliga a una mirada nueva. Esa es la invitación. Eso es a donde queremos ir. Muchas gracias. Muchas gracias. De acá, Muchas gracias, Alejandro. Tremenda charla que hemos escuchado y bueno, de este momento les comento que estamos con el canal abierto para recibir sus preguntas, si tienen alguna duda, algo que quisieran consultarle a Alejandro para poder nosotros, para que se pueda producir esto que es tan interesante en estos conversatorios, que es poder aclarar alguna duda o poder conversar o ver alguna visión que a ustedes les parece interesante o que rescatan de esta charla para poder generar una conversación con Alejandro, que es el experto, y de esa manera aclarar algunas otras dudas. Recuerdo algunas preguntas que parecían bastante interesantes en la otra charla o que parecían que de repente y salieron respuestas que realmente a mí me llamaron mucho la atención. Así que están invitados a dejar sus preguntas, dudas para poder hacérselas a Alejandro. Yo por acá, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo siempre tengo preguntas para Alejandro. Hoy día que estamos acá una hermosa audiencia de 38 personas, 39 creo, que se han conectado desde el área de Bendito, desde el área de diseño, gente que invitamos gratuitamente también a través de las redes. Muchos trabajamos en temas de sostenibilidad, otros solamente nos interesa a nivel personal, pero muchos estamos acá desde lo que hacemos laboralmente. Entonces, mi pregunta para ti, Alejandro, entendemos que es importante tener y ir cambiando la mirada, pero ¿cómo hacemos que nuestros equipos de trabajo, todos los que están acá conectados, que veo clientes, veo gente con la que nosotros trabajamos, podemos empezar abriendo con conversaciones para poder tener también, porque nosotros somos una empresa de gestión de residuos por definición, pero no podemos estar más de acuerdo con la definición que tú hiciste de el reciclaje es solamente una parte. O sea, así lo entendemos nosotros también. Pero ¿desde dónde partir una conversación en nuestras organizaciones para poder profundizar en estos temas complejos? Danos esperanza, danos tips. Muy buena pregunta, Paula, y muy real, ¿no? Muy concreta, me encanta. Muchas gracias por tus preguntas, siempre tener preguntas. Los procesos de cambio nunca son fáciles, ¿no? O sea, en general a cualquiera de nosotros, si es que nos obligan a cambiar, nos resistimos, ¿no? Y decimos, pero no, si yo siempre lo he hecho así, esto es bueno, ¿por qué voy a estar cambiando? Lo que sea. Si me obligan a cambiar, a abrocharme los zapatos de otra manera, yo voy a pelear como un león. O sea, no, yo siempre me he echado los zapatos así, esto funciona bien, o sea, cualquier cosa, como me alimento. Y en el caso de la apertura en un espacio laboral, tu pregunta es muy, muy, muy atingente y me encanta, ¿no? Es algo que yo he hablado muchas veces con la ANIR, ¿no? La Asociación Nacional de Industrias del Reciclaje, lo conversé más de una vez y diciéndole cómo avanzamos. O sea, por favor, o sea, ustedes necesitan evolucionar, o sea, porque el mundo va a cambiar, ¿no? Y los cambios culturales que van a venir asociados a esto van a ser gigantescos. Entonces ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar conversando de esto antes para poder enfrentarlo, ¿no? Y yo veía cómo en Europa y veía cosas en Estados Unidos que ya estaban avanzando hacia allá. Entonces, me parece una pregunta completamente válida y muy relevante para hacer esa transformación. Eh, acá, básicamente, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, cambiar el chip interno, ¿no es cierto? Y empezar a hacerlo hacia mí, hacia yo, ¿no? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo en mi realidad cotidiana yo puedo integrarlo?
pero además necesito más comprensión que la que hoy día tengo. Y eso requiere el trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto? Un trabajo interdisciplinario. Nosotros, para poder desarrollar este proyecto de ingeniería regenerativa, ¿no? Yo le llamo así ingeniería regenerativa, este parque solar regenerativo, lo tuvimos que hacer y tuvimos que aprender a conversar con ámbitos profesionales con los cuales nunca habíamos conversado, literalmente, ¿no? Desde la agronomía, la sociología, y empezar a trabajar de manera muy integrada. Primero eso, ¿no? O sea, requiere una comprensión así. Tal como decía en una lámina por ahí, y que el profesor Felipe también destacó en su charla de la semana pasada, queremos hacer cosas simples y rápidas, pero nuestra realidad hoy día no da para eso, ¿no? Literalmente, y la realidad personal. O sea, me refiero, muchas veces nuestros problemas, tenemos soluciones que le funcionaban a la abuelita y a la mamá, pero es que hoy día ya no son. Es que no funciona, ¿no? Y nosotros lo vemos con nuestros hijos. Ya ese consejo o esa manera de resolverlo, que me sirvió a mí, que venía de mi papá y de mi abuelo, es que ya no son así, porque habitamos otro mundo. Entonces necesitamos integrarlo. Puede asustar un poco, puede asustar en el sentido de que, chuta, es que cada vez va a ser más complejo. Es que ya vivimos inmersos en una realidad extremadamente compleja. O sea, la política. O sea, ¿quién se atreve a ser un político hoy en día? Porque, o presidente, pues si te van a hacer pedazos, o sea, independiente que tú lo hagas maravillosamente bien, pero luego vienen las redes sociales que entran y que hay gente contratada para destruir las redes sociales y destruir la democracia desde las redes sociales. Y tú decís, pero ¿cómo puede haber alguien que quiera hacer eso? Pero si lo estamos viviendo, ¿no? O sea, el Brexit, la elección en Brasil, o sea, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos fue destruir la democracia a partir de las redes sociales. Ya, yo puedo hacer todo un análisis, todo un estudio, pero a ver, eso es la realidad en la que estamos viviendo. ¿Cómo me enfrento a eso? ¿Lo sigo haciendo así como no, si no importa si todo va a salir bien? Es que no va a salir bien. Lo tengo que integrar. Tengo que ser un actor plenamente consciente y utilizando la herramienta que tengo aquí, porque si no estoy fuera. Es que si no estoy fuera, es que si no, ¿de qué estoy hablando? Y las empresas les cuesta entender que eso ya es. Y por eso entra esta solución rápida, simple y que suele ser parche. Porque claro, todavía se puede vender, ¿no? Eso todavía puede aparecer como, no, si yo soy ecológico. Pero cada vez menos. Y de aquí al 2030 eso es imposible. O sea, debe ser distinto. Debemos integrarlo para poder entregar a ese consumidor, que puede ser mi cliente de residuos hoy día, pero pasar mucho más allá que eso, ¿no? O sea, yo no te ayudo en los residuos, en realidad esto debe mirarse completo, ¿no? Desde el diseño del producto, la manera que se transporta, todo el ciclo de vida. Es que, ahora, ¿cómo lo integro? Bueno, es un desafío, sin ninguna duda, Paula, que es así. ¿Cómo yo integro eso? Pero ¿qué es lo interesante? Y por eso muestro el ejemplo del proyecto del Parque Solar Regenerativo. Fue un tremendo desafío, ¿no? Ese proyecto es una creación nuestra, ¿no? Es completamente creatividad chilena. Primera vez en el planeta que se está planteando una cosa así, y es maravilloso. Como desafío fue difícil, ¿no? Pero a medida que fuimos integrando a los actores, nos empezamos a dar cuenta que, claro, integrarlo era todo un desafío, pero una vez que empezamos a trabajar en conjunto, es una experiencia maravillosa. Es que literalmente es maravillosa, y el valor que se puede levantar, o sea, literalmente empieza a explotar el valor. Y si uno mira la dinámica de economía circular que hoy día tenemos, nos obliga a eso, ¿no? Antes era reciclaje, estaba ahí, o sea, todos esos círculos que yo mostré, porque se estaba pensando en cómo reintegro la materia prima que yo veo en mi casa. Pero los estudios nos muestran que por cada kilo de basura que yo tengo en mi casa hay 50 kilos que quedan en el camino. Entonces, debo integrar esos 50 kilos. No me sirve hacerlo acá, ¿no? Tengo que pensarlo entero. Entonces, eso me obliga a llegar a ir hacia allá. Entonces, siento que es un desafío, entiendo que puede haber temor, duda o que no sepamos cómo avanzar, pero básicamente es empezar a integrar conocimiento y empezar a avanzar desde esa mirada. Sí, súper interesante tu respuesta, Alejandro. De hecho, creemos que de una manera integral y colaborativa podemos llegar mucho más allá que solo esta mirada como lineal en la que estamos hoy inmersos. Dejo otra pregunta, muy buena pregunta. Aquí Loli Gloria Gara te dice,
¿De qué forma podemos aplicar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en nuestra sociedad de hoy, considerando la complejidad e incertidumbre? Buena pregunta, Gloria. Sí, muchas gracias, Gloria, por esa pregunta. Mira, los ODS, creo que aquí hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción entre tipos de herramientas, ¿no? Los ODS funcionan a una escala no sé si descriptiva, pero es como, es un reporte de algo que yo hago, ¿no? O sea, logré avanzar en un aspecto y soy capaz de demostrarlo. Pero es eso, una estructura de reporte, ¿no? Algo así como muy alineado a las dinámicas de las redes sociales en que logré hacer algo que era un desafío para mí y lo comunico, ¿no? Quiero comunicarlo, está hecho para comunicar, pero no es una herramienta para el cambio. Que me disculpen las Naciones Unidas y los que le encantan los ODS, pero eso es, ¿no? De hecho, hay mucha controversia hoy día con los ODS y hay estudios, el profesor Felipe lo mostró la semana pasada, que muestran claramente que empresas y países que cumplen 500.000 ODS han retrocedido en sostenibilidad de manera marcada. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos mirándolo? Voy a volver a lo lineal, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es la reportabilidad? Que es básicamente decir, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Seguimos en la línea de una mirada simple, ¿no es cierto? Una mirada de, no, si yo soy bueno. Yo soy del equipo de los que me puse la capa y chum, salgo volando. Está muy bien, ¿no? A mí me encantan los ODS, me parece que ordenan y que entregan un marco súper interesante, pero es una mirada, se transformó en el medio, o sea, perdón, se transformó en un fin, ¿no? Cuando era solo un medio. Es como, no, no, eso es lo que hay que hacer. No, no, es solo una manera de reportar. Y es una manera muy comunicacional, sin desvirtuar para nada lo comunicacional, pero no es una manera, ¿cómo decirlo? Hay otras maneras de levantar información, de medir y de analizar que son mucho más científicas, que permiten un análisis crítico mucho más potente y más profundo que los ODS. Entonces creo que los ODS también, pero son para eso. Acá lo que necesitamos nosotros es detenernos, pensar profundamente y crear nuevas respuestas. Donde después con los ODS vamos a reportar, mira, todo esto que hicimos se puede traducir en esto y en esto y reportamos, fantástico, la ONU va a decir, maravilloso, pero no son herramientas para el cambio. Son motivadores, son gatilladores. Desde ese punto de vista, bien, fantástico, todo el apoyo. Nosotros hablamos de eso, lo enseñamos, lo mostramos en nuestros diplomados, pero lo que necesitamos es avanzar hacia ese proceso de cambio y para eso necesitamos conocimiento, ampliar, ¿no?, nuestra mirada, enriquecer lo que estamos haciendo y primero que nada tomar conciencia de dónde estamos, ¿no? Tomar conciencia del problema gravísimo que tenemos, ¿no? O sea, concuerdo con eso que decía el profesor que rescataba, el profesor Felipe la semana pasada, el problema es gravísimo, ¿no? El problema es gravísimo y hay muchas cosas que no hay que mejorarlas, hay que votarlas. Pero cambiamos, generamos, o sea, no lo votemos sin tener algo de recambio. Entonces esa creación de ese recambio nos obliga, exige un pensamiento nuevo. Y hacia allá creo que tenemos que avanzar. Gracias, Alejandro. Gracias, Gloria. Una segunda pregunta. Dice, ¿Estás en silencio, Antonia? ¿Te Sí, silenciaste? ahora sí. Muchas gracias por la respuesta, Alejandro y Gloria. Aquí hay otra pregunta de Dani. Dice, buen día. Según este enfoque circular, ¿cuáles serían los componentes de la cadena de valor? Según el enfoque circular, los análisis que hoy día hacemos para economía circular, la cadena de valor es completa, ¿no? Mientras más completa, es más rico el análisis. Cuando queremos incorporar complejidad, o sea, no puede ser tan compleja que no podemos analizarla. O sea, ahí entraríamos en un loop digamos, como de, que es un loop más bien mental, ¿no? Teórico. Eh, no tenemos que llegar allá. Pero mientras más amplia es la cadena de valor que estoy integrando,
más elementos voy a tener para el proceso de innovación. Lo puedo poner un ejemplo concreto en un proyecto de codiseño. Yo podría hacer un proyecto de codiseño de no sé, un detergente, por decir algo, ¿no? Un detergente que entra. Ese detergente tiene materias primas que vienen de ciertos lugares, van a llegar a Chile, acá va el proceso productivo, luego va a haber un envase, luego va a haber un proceso de distribución, va a llegar al consumidor, el consumidor lo va a usar y va a venir un fin de vida o una renovación, ¿no? Bueno, yo podría decir ya, tengo mi ciclo de vida, pero en realidad solo voy a estudiar el envase. Entonces digo, bien, se puede hacer, pero tu punto de vista y tus elementos van a ser muy pequeñitos. Entonces es como querer hacer una comida con muy poquitos elementos. Entonces es como, claro, se puede hacer una comida con uno o dos elementos, pero las probabilidades de que sea rica, amplia, diversa y que tenga todos los elementos que yo necesito, va a ser baja. Entonces ahí la invitación es llevarlo a la mayor riqueza posible. Mientras más amplio, voy a tener más elementos para la innovación. El desafío es la innovación. Además, que en la innovación es donde está el valor, ¿no? La innovación es competitividad. Entonces, hacia allá estamos tratando de apuntar porque es donde tengo más posibilidades de levantar valor. No solamente hacer el cambio, que interesante, que bueno hacer el cambio, pero si ese cambio no llega al mercado y no se traduce en un producto ampliamente utilizado, es un cambio que se quedó en mi bodega, digamos, ¿no? En mi pequeño taller donde yo lo hice. Entonces, en ese sentido, que sea amplio, diverso, rico, es mejor. Muchas gracias. Vamos a hacer una excepción, pero aquí tenemos a Manuel, hola México, que voy a abrirle el audio, me imagino que quiere hacer una pregunta. Manuel. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Sánchez del programa Hola México. Y bueno, primero felicitar al exponente porque es muy claro, pero también considero que eh, hay que identificar los problemas que nos van a permitir precisamente hacer estas innovaciones y cambios de chip. Si no partimos de identificar un problema, pues todo lo que hagamos va a ser parcialidades, van a ser mejoralitos que pues sí nos van a poder ayudar en ese momento, pero no va a ser una solución integral, no va a ser una solución de que genere impacto en los ecosistemas, en la sustentabilidad ambiental, ¿no? Que es lo que básicamente queremos todos, ¿no? El impactar lo menos posible al medio ambiente. Y en ese sentido, la economía circular va enfocada a ese fin. Como dice el maestro Alejandro, pues cuando nosotros identificamos un problema y con nuestras posibilidades generamos una innovación tecnológica, un ecodiseño, un nuevo replanteamiento en los sistemas productivos. Pues en lugar de que el ciclo de vida termine rápido de alguna actividad o algún producto, bueno, pues viene precisamente la circularidad, los beneficios que podemos sacarle al volver a retomar como base lo que generamos y volverle a dar una segunda vida útil, un nuevo ciclo de vida útil. Tan es así que eso debe de involucrarnos tanto de manera, el impacto debe ser social, ambiental, económico, y si nos vamos más por el camino de la sustentabilidad, pues que no llegue a su ciclo de vida de fin, ¿no? Sino más bien poderlo reutilizar infinitamente, ¿no? Para que ya no agarrar o reutilizar materia prima de nuestro primer origen, sino más bien reutilizar lo que ya tenemos para precisamente ya no acabarnos las materias primas, ¿no? Porque finalmente se van a acabar. Entonces, cuando uno hace el análisis del ciclo de vida de las cosas, los productos o servicios, bueno, pues ahí están las grandes oportunidades para hacer las mejoras continuas, las innovaciones y precisamente el cambiar el paradigma, ¿no? De que eh, extraigo, produzco y desecho, ¿no? Ahora es extraigo, produzco, rescato y reincorporo.
a otro tipo de actividades los productos o servicios que uno genera, ¿no? Entonces, pues sí, lo consideramos muy bien, maestro. Entonces, muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu reflexión. Y muchas gracias. La verdad que no entendí el pero totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar los problemas, ¿no? O sea, hacer un análisis bien profundo, lo más amplio posible, en el contexto, en la cadena de valor, lo más extendida que se pueda, con las mejores herramientas y con una mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, fantástico. Nos va a dar una mejor comprensión y vamos a poder crear, como tú dices, mejores soluciones, ¿no? Que sean, por una parte, más creativas y lo más importante, que sean más valiosas. En la medida que sea más valioso, para mí que lo implemento, para la empresa que lo va a llevar a cabo, para los usuarios que lo van a recibir, en la medida que sea valioso para todos los actores, eso hace que perdure, ¿no? Y que se transforme en cambios culturales no solo relevantes, sino que perduren en el tiempo, que vayamos transformando todo lo que queremos transformar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, cerrando un poco con esta reflexión y las palabras de Alejandro, queríamos dejarlos invitados para el próximo miércoles. Nos toca con la gran Cecilia Mojica, una experta en ecodiseño, y vamos a hablar de las herramientas de diseño para la sostenibilidad. Una charla que no se la pueden perder, una tremenda expositora.